Renacimiento espacial, regulación de las relaciones privadas internacionales comerciales. Ese es el título de nuestra ponencia. Como ustedes saben, nos encantaría estar junto a ustedes en República Dominicana, pero bueno, esta vez nos toca trabajar desde la distancia, pero gracias a la comunicación podemos estar más cerca. En este séptimo encuentro, nos gustaría recordar y recalcar la importancia que tiene la regulación jurídica de las actividades comerciales que se realizan con la participación de los particulares. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya estamos ante la apertura comercial del espacio para el beneficio de la humanidad. No podemos dejar de reconocer que en nuestros días la creciente actividad de las actividades espaciales, el tráfico incesante de bienes, tampoco está ajena la actividad espacial, la oferta y la demanda de los variados servicios, donde surgen de alguna manera los derechos y obligaciones de cada una de las partes. A mí me gustaría citar a Juan Ignacio Narváez, porque él siempre en su libro Obligaciones y Contratos Mercantiles dice algo que yo siempre pienso que es la base al final de cuentas y es súper importante, y también para cómo se ve ahora la actividad espacial. Él habla ciertamente de la voluntad privada y dice que esta configura cada instante negocios jurídicos mercantiles que crean, regulan, modifican, transforman o dan por concluidos relaciones de contenido patrimonial. Y claro, y de estos negocios de alguna manera en múltiples modalidades, cada una con las características que la singularizan. Y la gran mayoría, dice él, que son figuras contractuales atípicas, es decir, que no están contempladas en marcos legales. Y desde ese punto quería largar yo, por decir de alguna manera, es cómo están la cantidad de situaciones que se pueden dar en relaciones privadas, comerciales e internacionales en el ámbito espacial. Porque hoy por hoy ya no es solo los estados que participan. La aparición, digamos, en el mercado mundial de nuevas figuras de la industria, también estas son justamente, ya sean pequeñas o grandes, empresas espaciales. Y empiezan a ser un factor clave para la expansión y el desarrollo de estas actividades, nada menos que para seguir formando parte de la era espacial. Como decía el profesor Gallero, el efecto multiplicador de la cooperación. Y él hablaba de la cooperación interna, de la subregional, de la regional y mundial, y de la mundial. Pero nosotros ahora debemos pensar justamente la cooperación con la participación de los privados. ¿Qué ocurre en la coyuntura, por decir de alguna manera, en la comercialización del espacio? Uno se tiene que reciclar, por hablar de alguna forma. Hay que replantearse que ya las soluciones tradicionales con relación a la coparticipación en distintos roles, nosotros tenemos las organizaciones internacionales, las intergubernamentales, los estados nacionales. Y después, dentro de todos estos países, tenemos países que están más avanzados en la era espacial y otros que quieren seguir avanzando o que quieren nacer hacia la era espacial. Y después, de alguna manera, la preocupación que tenemos todos, la humanidad toda. Entonces nosotros, cuando el profesor nos hablaba de las distintas clasificaciones, yo diría que también dentro de la parte de la humanidad tenemos que agregar y la participación activa de los particulares, porque no dejan de ser un rol fundamental en estos casos. De alguna forma se puede decir que ya, como decía Bauzá Araujo, el hecho técnico, el hombre va detrás, el derecho va detrás. Entonces, nosotros pensamos, ¿no?, cómo nos tenemos que organizar en esa cooperación, en esa operación conjunta. Y sin duda, un impulso muy importante lo dio el protocolo del convenio relativo a intereses internacionales en equipos móviles sobre cuestiones específicas a bienes del equipo espacial, donde ya planteó derechos del deudor, contrato de garantía, garante, situación de insolvencia. De alguna manera,
si bien todavía no se estaba tan ayornado para pensar en lo privado, de alguna forma fue creando y ya dando ese impulso a lo que nosotros ahora entendemos no podemos mirar atrás. ¿Qué pasa? Que para que siga avanzando el poder espacial con sus acciones propias en el espacio, tienen que participar en estas acciones espaciales y participan en los hechos con acciones conjuntas, actividades tecnológicas, transferencias tecnológicas, que son de diversa naturaleza, ¿verdad? Entonces, de alguna forma nosotros vamos viendo cómo esto viene cada vez más, tiene que ser apoyado y ayornado en el ámbito privado, ¿verdad? En el ámbito particular. Y nunca podemos dejar fuera de ello las actividades comerciales y las relaciones privadas internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un punto de conexión relevante, un elemento de extranjería relevante. Lo que pasa que acá los roles se empiezan a diversificar, porque los distintos roles en la comercialización espacial del siglo XXI, sin perjuicio obviamente de la esencialidad de las empresas comerciales públicas, también precisamos de las privadas, las mixtas. Estas se deben considerar dentro de un elenco de copartícipes de diferentes naturaleza y de diferentes funciones. Porque todo esto converge, obviamente, en la coyuntura económica del mundo globalizado, que de alguna manera se van imponiendo distintas soluciones. Y sin duda tenemos que ver cómo cooperar, cómo que esa cooperación, como recalcaba siempre nuestros profesores, ¿verdad? Y en el progreso de esta forma hay una verdadera solidaridad y también planetaria, como nos decía el profesor Gallero, pero también de responsabilidades compartidas. Y en base a eso es que no podemos dejar atrás la participación de los privados, que cada vez es más necesaria justamente para trabajar y de alguna forma para poder seguir legislando en pro de la humanidad y el bienestar de la misma. Debemos tratar de coincidir y de alguna manera cooperar entre todos. Entonces, si uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué vamos a ver acá? Bueno, podemos tener desde la cooperación internacional a través de las propias, hasta desde el punto de vista procesal, pero nosotros estamos más para la parte justamente de las relaciones privadas internacionales a nivel comercial. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo? No, acá se puede dar una compraventa de mercaderías, se puede dar y se da un contrato de transporte espacial. Bueno, obviamente ya está el turismo, pero ¿hasta cuándo no vamos a seguir con distintas actividades? Yo pensaba, bueno, hablamos de la chatarra espacial, bueno, yo creo que la primera vez que hablé de la contaminación espacial fue por el año 1990, si mal no recuerdo. Pero ahora pensaba, pero hasta podemos seguir trabajando reciclajes dentro de las propias ámbito espacial para llegar a la Tierra y demás. Entonces, ¿cuántas cosas podemos llegar a hacer y cuántas cosas tenemos que regular? Son muchas las situaciones, muchos los pasos que tenemos que dar. Y de esta forma, nosotros tenemos todas las figuras pueden pasar por las actividades espaciales, absolutamente todas. Porque imagínense, vamos a tener desde puntos de conexión relevantes y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el punto de conexión más relevante que nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de América Latina? Y sin duda que es el punto de conexión domicilio. Pero ¿qué pasa? ¿Acá dónde van a estar domiciliados? Bueno, todavía no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Después, para la compraventa de mercaderías, yo pensaba, la otra vez me tocó hacer justamente un informe con la extracción de recursos minerales. Pero por Dios,
que no estaremos tan lejos de empezar a usar recursos minerales que tal vez no estén en la Tierra. Entonces, que bien sabemos que podemos tenerlos en ese gran campo espacial, como decimos nosotros a veces en la jerga con los estudiantes. Bueno, ¿qué queremos decirle? Que podemos tener la compra-venta de mercaderías, podemos tener, obviamente, repito, el contrato de transporte, podemos tener un leasing, podemos tener justamente que ver cómo hacemos la explotación de recursos naturales. Si vamos a hacer recursos, ¿van a ser los estados o van a venir también los particulares? Creo yo, bueno, ahora por ejemplo, me dicen, hay agua, hay tierra, hay recursos naturales. Bueno, todo eso, sin la participación de los privados, realmente creo que no lo logramos. Entonces, desde el punto de conexión relevante, donde ahí buscaremos cómo encontraremos los distintos puntos de conexión, porque no el ejemplo del domicilio es porque es el más fuerte en América Latina, pero el de nacionalidad para cada uno de los que está en misión. En fin, son muchos y muchas las situaciones que se pueden dar. Pero no hay que olvidarse que sin la comercialización, sin la apertura del espacio, con todos estos elementos, creo que realmente el avance sería mucho más lento. Y hoy por hoy, la actividad espacial es la solución para muchos problemas de la Tierra. Entonces creo que tenemos que empezar muy pronto y ya para la próxima nosotros mismos nos comprometemos a crear unas líneas con respecto a crear una legislación que tenga que ver con estas relaciones privadas comerciales. Muchas gracias.